Ok, bueno, pues entonces vamos a ver lo que tiene que ver con fuerza, que está relacionado con las leyes de Newton. Yo les platicaré entonces la historia que tiene que ver con este fenómeno. Newton era de los primeros físicos que empezaron a realizar investigaciones sobre los fenómenos que ocurrían a su alrededor. A veces la historia es muy chusca porque dicen, estaba sentado en un árbol y casualmente le cayó una manzana y entonces descubrió la gravedad. No fue como tal, o sea, él ya había observado que las manzanas caían, que diferentes objetos caían, pero se empezaba a preguntar cómo es que caían siempre con la misma fuerza. ¿Okay? Él no había definido como tal a la palabra fuerza, pero lo observaba. Entonces, entre sus averiguaciones y estudios que empezó a hacer, se observa que esa fuerza con la que caían los objetos era la que nosotros revisamos la clase pasada, que se conoce como la aceleración de la gravedad o la fuerza de la gravedad, que tiene un valor numérico. Entonces, cuando Newton observa que ese valor se puede determinar y que los objetos caen porque siempre son atraídos por el núcleo de la Tierra, entonces todo lo que es el panorama de la física empieza a cambiar un poco más, porque entonces se observa que los objetos no solamente caen con una fuerza de la gravedad, sino que además tienden a tener otro tipo de fuerzas, como son las fuerzas de atracción, que se presentan, por ejemplo, en las cargas eléctricas. O entre otros objetos, por ejemplo, los imanes, ¿no? ¿Cómo pueden atraer a otro imán? ¿Cómo pueden atraer a otro metal? Entonces, las fuerzas empiezan a llamar un poco más la atención. ¿Ustedes qué entienden por fuerza? Como por la presión que se hace. La presión que se hace. ¿Podrías darme un ejemplo de donde tú apliques una fuerza? Por ejemplo, cuando voy a cargar una caja pesada o... Ok, estás cargando una caja pesada. Ah, Muy bien. En el momento que estás cargando, la estás poniendo hacia arriba. Ahí estás aplicando una fuerza en efecto y es una fuerza que se está oponiendo a la de la gravedad. Entonces, quizá eso te cuesta un poco más de trabajo. Y fíjense cómo estamos hablando de diferentes términos. Fuerza, trabajo, pesada, peso. ¿Y dónde estás haciendo la presión? Porque es distinto. al cargarlo. Al cargarlo. Por ejemplo, si yo estoy empujando la pared, ahí hay fuerza y hay presión. Porque yo estoy aplicando una fuerza que es la de toda mi masa, llevo cierta aceleración al empujarla, pero además también estoy aplicando presión. Presión lo vamos a ver más adelante, pero se define como la fuerza que nosotros aplicamos en un área determinada. Cuando tú cargas una caja, formalmente no estás aplicando una presión, solamente estás haciendo una fuerza con un trabajo, porque ya está implicando un levantamiento que es un desplazamiento. Entonces, fuerza, trabajo y presión sí pueden estar relacionadas, pero cada una tiene un significado diferente. ¿Ok? Pamela, ¿tú cómo verías que sería la fuerza? Déjame abrir el chat porque no veo nada. Listo. ¿Qué entiendes por fuerza? Pero no sé si Pamela anda por acá. Pero para que tengas la definición mientras, Blanca, vamos a definir como la fuerza a una magnitud que se comporta como un carácter vectorial. Acuérdense de los vectores que tiene sentido, dirección y magnitud. ¿Ok?
La fuerza la vamos a aplicar cuando afectamos la estructura o el movimiento de un cuerpo. Y debe de haber dos cuerpos como mínimo. No puede haber una fuerza de la nada. Tiene que haber fuerza cuando están interactuando dos cuerpos como mínimo. Puede haber 3 o más. Un ejemplo muy claro que dijiste bien, Pamela, perdón, Blanca, fue cuando yo levanto una caja, sí estamos haciendo una fuerza. Cuando empujamos un automóvil, estamos aplicando una fuerza. Cuando queremos desplazar una caja hacia adelante, o sea, no solamente tiene que ser hacia arriba, puede ser hacia adelante, también estamos aplicando fuerzas. O cuando intentamos detener un cuerpo en movimiento, ¿no? O sea, no sé, va caminando la pelota, o sea, va rodando y ¿qué hacemos? Pues le aplicamos una fuerza con el pie para que se detenga. Entonces estamos cambiando la estructura o el movimiento de ese cuerpo y acuérdense que la fuerza es de carácter vectorial. Las unidades con las que nosotros vemos a la fuerza se les conoce como newtons. Por eso Newton es el personaje importante que tenemos relacionado con lo que es fuerza. Les voy a compartir entonces ahora sí lo que son las leyes de Newton para que podamos interactuar con lo que significa fuerza para él y cómo lo vamos a ver en diferentes objetos que se conocen como máquinas simples. Son 3 leyes las de Newton que seguramente se las van a preguntar. Puede ser una o pueden ser las 3, no lo sé, pero hay que aprendernos qué significan. La primera dice, todo cuerpo en movimiento o en reposo conserva ese estado a menos de que una fuerza externa lo perturbe. ¿Ok? Existe una fuerza que se opone al movimiento que se conoce como inercia. Esto es lo que les decía. Si yo estoy parada, pero viene una persona y me empuja, entonces yo ya perdí ese estado de reposo. Me alteró esa fuerza externa. ¿Ok? Pero si estaba en movimiento, yo iba corriendo y llega alguien y me detiene, entonces también está aplicando una fuerza que me está alterando el movimiento que yo llevaba. Pero además, esa fuerza que nosotros tenemos al oponernos a ese movimiento se le conoce como inercia y lo vemos muy evidente en el metro. ¿Qué pasa cuando frena de la nada? Se está perturbando, ¿no? Y entonces, ¿qué tendemos a hacer? El movimiento opuesto. Eso es la inercia, ¿sale? Generalmente se ubica a la primera ley de Newton como ley de la inercia para que podamos relacionarla. La segunda ley se le conoce como la ley que genera la fórmula de la fuerza, que ahorita se las voy a decir, y es el siguiente enunciado. La aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué significa esto? Que si la aceleración de un cuerpo aumenta, entonces la fuerza debe de aumentar igualita. Que si la aceleración disminuye, entonces la fuerza disminuye. Eso es que sean directamente proporcionales. Pero la aceleración es inversa a la masa. Si la aceleración aumenta, la masa tiene que ser más pequeña. Pero si la aceleración disminuye, entonces la masa es más grande. ¿Ok? ¿Esto se entiende bien? Sí. Entonces, de aquí generamos esta ecuación que es la que les van a preguntar para fuerza. Fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Y no está mencionado aquí, pero ¿qué pasaría entonces con la fuerza y la masa? Si aumenta la fuerza, ¿cómo tendría que ser la masa? ¿Mayor o menor? Menor. ¿Qué te pregunté? Si la fuerza es mayor, la masa tiene que ser menor, exactamente. Y si la fuerza es menor, ¿cómo tiene que ser la masa? ¿Cómo, perdón? Es que no la escuché. Si la fuerza es más pequeña, si la fuerza es menor, ¿cómo tiene que ser la masa? Ah, mayor. Mayor. ¿Ok? La fuerza y la masa van a ser inversas, al igual que la aceleración y la masa,
porque fuerza y aceleración son proporcionales, ¿vale? De ahí entonces viene esa famosa ecuación de la segunda ley de Newton. Y la tercera ley se le conoce como acción y reacción, que es la que conocemos, ¿no? Hasta hay una canción de Thalía que nos habla sobre esto. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario u opuesto. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué pasa cuando chocan dos caniquitas? Hay una reacción entre ambas, ¿no? La misma fuerza con la que chocan va a ser la misma fuerza con la que se van a golpear y se van a separar, pero en sentido opuesto. Si se fijan, cuando chocan van en un sentido, al momento de que chocan se llegan a separar, pero en sentido opuesto. Eso es la ley de acción y reacción. ¿Sale? ¿Dudas acerca de las leyes de Newton? Creo que no. Y entonces pasamos a las aplicaciones que tienen que ver con esta parte de fuerza y después lo vamos a ver con el trabajo. Entonces, las fuerzas las podemos encontrar en objetos cotidianos que se conocen como máquinas simples. ¿Qué son las máquinas simples? Son instrumentos que nos sirven para transformar fuerzas o compensarlas y en realidad nos van a ayudar a hacer la vida un poco más fácil. Si se fijan, todos estos objetos los ocupamos de forma muy regular y hacen que nosotros reapliquemos menos esfuerzo cuando estamos haciendo este tipo de actividades. Al momento de cortar, hacemos menos esfuerzo con unas tijeras que hacerlo a mano. Romper una nuez, pues hacemos menos esfuerzo que cuando nosotros lo hacemos a mano también. El momento de cargar objetos, pues es más fácil cargarlos que a lo mejor con una carretilla que solitos, ¿no? Con las manos. Entonces, todos estos nos facilitan la vida cotidiana y los vamos a dividir en 3 grupos. Las máquinas que se conocen como máquinas de primer grado. Primero va esto, cierto. Estas son las 6 máquinas simples que existen, que son la palanca, torno, polea, tornillo, cuña y plano inclinado. Ahora sí, estas a su vez, sobre todo las palancas, se dividen en 3 grupos, que son las palancas de primer grado, las de segundo grado, las de tercer grado y las de cuarto grado. Ahora, estos objetos de igual forma están relacionados con la fuerza, pero también algunos se relacionan con lo que es el peso. Y ahorita vamos a definir el peso, sobre todo para explicar el funcionamiento de una polea. ¿Ok? Esta no tiene tanto chiste. Esta sí tiene que ver con el radio del torno. Puede ser una mayor o menor fuerza y también tiene que ver con el peso. Este es el comportamiento de un resorte que tiene que ver también con fuerza. Aquí la fuerza puede ser hacia abajo o la fuerza puede ser hacia arriba, pero también este objeto tiene un peso, ¿ok? Y aquí también estamos hablando de masas distintas, distancias distintas respecto a esto que se le llama punto de apoyo. Ahorita vamos a ver que tiene otro nombre, ¿sale? Entonces, esos son los componentes que nosotros vamos a encontrar en las palancas. Lo que es la fuerza o potencia aplicada, el fulcro o el punto de apoyo y la resistencia o el peso que va a tener ese objeto. ¿Qué es la fuerza o la potencia? Es la fuerza que nosotros vamos a aplicar para que funcione nuestra máquina simple, nuestra palanca. El fulcro o el punto de apoyo, bueno, se entiende que es punto de apoyo, pero es el punto sobre el cual se va a apoyar o se va a mover la máquina, que también se le conoce como fulcro, punto de eje o superficie sobre el cual se apoyan los dos próximos elementos. Y la resistencia o el peso es la fuerza que hay que vencer para poder mover o deformar un cuerpo. Esos 3 componentes se van a encontrar ordenados de diferente manera para nosotros hablar sobre palancas de primer grado, segundo grado o tercer grado. En las de primer grado, vamos a observar que la fuerza aplicada se encuentra en un extremo. Aquí está el punto de apoyo que está en el centro entre la fuerza aplicada y la resistencia. Entonces, este sería un ejemplo de palanca de primer grado. Repito,
La fuerza aplicada es hacia abajo y está en un extremo. La resistencia es la contraria y es en el extremo posterior. Y en medio se encuentra el fulcro. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre que puede ser una palanca de primer grado? Donde tengamos un punto de apoyo en medio, una fuerza y una resistencia que vayan más o menos en esa dirección. No sé si entre, pero no sé si ubica los juegos en donde uno se siente del otro lado, o sea, en donde está la roca. Un Y sub el y otro. baja. Ah, exacto, eso. Exactamente. Un sub y baja es una palanca de primer grado. Son las más fáciles de reconocer porque el punto de apoyo está en medio, ¿vale? Las que siguen, junto con las de tercer grado, se pueden confundir y ahorita les digo por qué. El punto de apoyo en ambas está en el extremo, solamente que la resistencia y la fuerza cambian de posición. En el caso de la palanca de segundo grado, la fuerza se va a aplicar hacia arriba y la resistencia está en medio, pero es hacia abajo. Entonces, esta es una carretilla. ¿Qué hacemos? Subimos la carretilla y ¿qué trata de hacer esto? Caer. Pero esto es nuestro punto de apoyo, que es la llanta. ¿Sale? Ahorita de este sí vemos ejemplos un poco más claros, porque sí hay que ser más específicos. Vean este. Como el punto de apoyo también está en el extremo, voy a regresar. ¿Cómo era la resistencia? Hacia abajo, fuerza hacia arriba. Ahora aquí, la potencia o la fuerza va hacia adentro y la resistencia va hacia afuera. Este es un quitagrapas. Entonces vean cómo funciona un quitagrapas. Es una palanca de tercer grado. Entonces la fuerza resistente está entre el punto de apoyo y la fuerza motriz. Aquí la fuerza estaba afuera. Aquí está en medio. Si ustedes pueden hacer un diagrama donde se entiendan mejor sus apuntes, yo lo puse con imágenes para que vean el ejemplo de la palanca de tercer grado, pero pueden hacer una imagen para que ustedes diferencien entre una y otra. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues pueden simular una línea, lo vamos a hacer aquí rápidamente. Una línea. Ubicamos cuál es el punto de apoyo. En ambas vimos que estaba en medio. Punto de apoyo, o sea, el fulcro. Ahora, en el caso de la de segundo grado, ¿dónde se encontraba la fuerza? En el extremo. Fuerza. ¿Y dónde se encontraba la resistencia? En el centro. Esa era la de segundo grado. ¿Cómo representamos entonces la del tercer grado? Pues al revés. Esto se repite. En la misma ubicación. Esto se repite, pero no va ahí. Va acá. Y esto se repite, pero tampoco va ahí. Va acá. Entonces vean cuál es la diferencia entre segundo y tercer grado. ¿Sí queda más claro de esa manera? Sí. Entonces, dicho esto, ¿cómo clasificarían a estos ejemplos de palancas? ¿Quieren que regrese al esquema anterior para que puedan clasificarlas? Ya lo regresé. Cópienlo Sí. bien para que ahorita rápidamente puedan decirlo. ¿Listo? Ya regresé ahora sí. Entonces clasifiquen esas imágenes.
La primera sería de, de tercer grado. Esta es la de tercer grado y esta es la de segundo grado. Si la resistencia está en medio entre punto de apoyo y fuerza, es segundo grado. Si la resistencia está en el extremo y el punto de apoyo en el otro extremo, entonces es de tercer grado. ¿Dónde está ubicada la resistencia? Entre el fulcro y la potencia, está en medio. Regreso aquí. La resistencia está en medio, aquí está el punto de apoyo y esta es la fuerza que ya les están llamando potencia, es lo mismo. Entonces, esta sería de segundo grado. ¿Sí? Sí, ya entendí. Esta. Aquí están diciendo que es una analogía, pero cuando nosotros levantamos el brazo, ¿dónde se ubica? Este sería el punto de apoyo, el fulcro, y ya con eso les estoy diciendo qué tipo de máquina simple es. Por acá va a haber una resistencia y de este lado va a estar la potencia. ¿Es de primero? Es de primer grado, muy bien. Y la tercera, donde está el joven de verde. ¿Igual? Sí, también es de primer grado. Entonces, los objetos que yo les había puesto en la primera imagen, todos esos son diferentes tipos de palancas y cada uno se puede clasificar en primer grado, segundo grado o tercer grado. Estas pincitas son las que usualmente ocupamos para el pan, ¿no? Entonces, aquí está el fulcro, donde aplicamos la fuerza en la parte interna y esto sería como la parte de la resistencia. Entonces, como la fuerza está en medio, es una palanca de tercer grado. Esto es lo que se ocupa para, no sé si han visto las maquinitas para cortar micas, donde levantan y tienen como una navajita que es esta. También estamos haciendo palancas. Esta cosa, ¿cómo se llama? No se llama palanca, tiene un nombre. Pala. Cuando metemos la pala, también estamos haciendo una especie de palanca. En un destapador, por ejemplo, de cerveza, también estamos haciendo una palanca. Entonces, vean cómo tenemos diferentes tipos de palancas que se pueden clasificar en primer, segundo o tercer grado. Estas de acá no, porque no son palancas a excepción de esta. Cada una de estas son diferentes tipos de máquinas simples. Entonces, para que veamos esta parte de aquí, quiero explicarles primero lo que es peso, a diferencia de la masa, para que vean cómo funcionan. Voy a recorrer hasta acá. Aquí está la definición. Masa es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. ¿Cuáles son las unidades de masa? Kilogramos o gramos. Peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto y sus unidades son en newton. Al igual que las unidades de fuerza, las unidades de peso son en newton. A veces lo podemos relacionar fuerza y peso porque en realidad sí hay una fuerza, ¿no? La de atracción de la Tierra. Entonces, esta palabra la usamos mal. Cuando nosotros nos dicen pesaste 80 kilogramos, pues en realidad no pesamos. En realidad tenemos una masa corporal de 80 kilogramos. Vean las unidades, ¿sale? Son unidades de masa. Pero si nos dicen pesaste tantos newtons, entonces sí estamos diciendo las unidades correctas y estamos diciendo lo que pesamos. ¿Qué debemos hacer entonces para poder decir nosotros nuestro peso? Multiplicar la masa por la fuerza de la gravedad. Así es como se define peso. Y eso, peso, se escribe en inglés. Bueno, su inicial es en inglés, que es weight. Entonces, peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que es G. Entonces, si nos dicen, pesaste 80 kilogramos, acuérdense que nos están diciendo nuestra masa.
¿Cuánto pesé entonces realmente? Ah, pues 80 por 9.81, eso me da 784.8 newtons, ¿sale? Los newtons son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, ¿sale? ¿Dudas entre masa y peso? No, ninguno. Ok, entonces, espero hayan copiado esta ecuación de peso. Voy a regresar otra vez para acá. Aquí lo que estamos haciendo, al jalar, estamos aplicando una fuerza. Esto tiene un peso. ¿Por qué tiene un peso? Porque esto tiene una masa que está siendo o tratando de ser atraída por la fuerza de la gravedad. Masa por la fuerza de la gravedad es peso. Entonces, una polea en realidad cómo funciona es que cuando nosotros estamos usando una polea estamos levantando la mitad del peso. Hacemos la mitad del esfuerzo que deberíamos de realizar si lo levantáramos manualmente. ¿Ok? Aquí sí estamos usando la fuerza, que además estamos aplicando una distancia con un ángulo y también lleva un peso. ¿Por qué? Porque es la masa de esta caja que está tratando de ser atraída por la fuerza de la gravedad. Siempre que ese objeto tenga una altura, seguramente estamos hablando de un peso porque va a tratar de ser atraído por la fuerza de la gravedad. Aquí no pasa eso porque no está atraída por la fuerza de la gravedad. Aquí sí. Esta cajita está tratando de ser atraída por la gravedad. Si aquí hubiera una pesa, no sé si conocen lo que son los dinamómetros o los han visto. No. No los han visto. Los dinamómetros tienen ese funcionamiento justamente de esa maquinita. Estos son dinamómetros. Son aparatitos muy chiquitos. Aquí en medio hay un resorte. Esto es un ganchito donde nosotros colocamos un objeto. Estos son chiquitos y solamente sirven para objetos un poco más pequeños, como son las pesas estas que ocupamos para calibrar algunas de nuestras balanzas. Déjame ver si por acá hay un objeto que esté cargándose. Aquí está muy bien el ejemplo. Entonces, fíjense cómo es un resorte y tiene una pesita. ¿Por qué se le llama pesa? Porque tiene un peso realmente, ¿no? Tiene una masa que está tratando de ser atraída por la fuerza de la gravedad. Entonces, por eso les explicaba. Si en el caso de ese resorte está de forma vertical y estamos cargando objetos, también el objeto tiene un peso. Pero si el resorte es de forma horizontal, o sea, de esta manera, entonces ahí ya no hay peso, sino hay una masa seguramente. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, ninguna. Sale. Entonces, vamos a ver ejemplos. Dejar de compartir. Donde veamos qué son las fuerzas, cómo se las pueden preguntar. Son preguntas súper sencillitas. Ahí está el problema. Sobre un cuerpo de 60 kilogramos actúa una fuerza de 300 newtons. ¿Qué aceleración le proporciona al cuerpo dicha fuerza? Es una pregunta muy sencilla y se relaciona sobre todo con la segunda ley de Newton. ¿Cómo lo sé? Por los datos que me está dando. Me está dando la fuerza, me está dando una masa y me está preguntando por la aceleración. Y la ecuación de la segunda ley de Newton es esa. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y entonces si me pide la aceleración, la despejamos de la primera ecuación y ¿cómo nos quedaría? Fuerza sobre masa es igual a la aceleración. Sustituimos datos y ya nada más necesito que me digan las unidades y la magnitud que les da en ese problema. Para que veamos si están entendiendo todo el análisis de las unidades.
sea, ¿cuál es la respuesta completa con unidades y el valor numérico? Me da 5. ¿5 qué? 5. Esa es la importancia. O sea, por eso se les estoy preguntando, porque imagínate que como respuesta te ponen 5 y te ponen metros sobre segundo. 5 sobre metros sobre segundo al cuadrado. 5 kilogramos y 5 metros. Entonces tú tienes que ser capaz de poder descartar cuál es la respuesta correcta si en todos te dio 5. ¿Ok? Entonces, quiero hacer el análisis de las unidades, pero no me gusta trabajar aquí. Prefiero hacerlo a mano. Entonces, déjenme incorporarme con la tablet. Siento que me tardo mucho tratando de escribirlo. Pamela, ¿tú conoces las unidades? ¿O qué unidades te dio? Velo intentando si quieres mientras. Por acá Pamela me contestó. Voy, sí, ok. Te espero. Mientras está conectando esta cosa. Dejé de compartir para poderles hacer el problema o la solución al menos de las unidades. Entonces, ¿qué unidades teníamos? Newtons, 300 newtons, y eso lo estábamos dividiendo entre 60 kilogramos. Hay que entender qué es un newton para poder hacer el análisis de la unidad. Voy a quitar el newton y le voy a poner lo que es un newton. Kilogramo, metro, sobre segundo al cuadrado. ¿Qué nos queda entonces en realidad? El numerito ya vimos que es 5, pero lo que me interesa es esta parte de aquí, que ustedes sepan hacer ese análisis de unidades. Y para ello en matemáticas también vieron fracciones, para que conozcan lo que es la fórmula o más bien la solución del sándwich. No sé si la recuerdan. Quedaría metro sobre segundo cuadrado. Exactamente. Entonces, lo voy a hacer de todas formas para que veamos cómo se hace. Kilogramo por 1. ¿Por qué es por 1? Porque acuérdense que hay que tratar de que sea una fracción y kilogramo sobre 1 es lo mismo que kilogramo, ¿ok? Extremo por extremo me queda kilogramo metro. Ahora lo que sigue, segundo cuadrado por kilogramo, que es la parte del medio. Estos dos se hacen 1
y nos queda metros sobre segundo al cuadrado. Entonces las unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Si nos llegan a poner entonces varias respuestas con 5, hay que buscar cuál es la que dice metros sobre segundo al cuadrado, ¿correcto? Sí. Listo. Entonces, dense cuenta cómo el problema realmente es muy sencillo. No tenía como mucho chiste, lo único que era como más difícil eran las unidades. Ahora, este es otro problemita que tiene una pregunta alternativa. Son 12 centímetros sobre segundo. Centímetros sobre. Ahí acabo de leer tu respuesta, Pamela, que no tienes dudas. Trato de estar al pendiente, pero a veces entre que estoy copiando la pregunta o conectando otra cosa, pues no lo leo. Porque lo copié. $40. Ahí está el segundo problema. Un cuerpo de 40 gramos es acelerado a razón de 12 centímetros sobre segundo al cuadrado. Calcula la magnitud de la fuerza que acelera dicho cuerpo. Entonces, ¿cómo resolverían este problema? ¿Deberían de usar la misma ecuación que hace ratito o no? Siempre hay No. que ver, Bueno, siempre hay sí, que ver qué datos tenemos, ¿sale? ¿Qué datos tenemos? Tenemos 40 aceleración gramos. Tenemos la aceleración. ¿Qué significan y los masa. 40 gramos? La masa. La masa, ok, tienen masa y tienen aceleración. Y entonces, ¿qué pueden hacer con la masa y la aceleración? Multiplicarlos. Exacto, y ya con eso calculamos la fuerza. Solamente me dicen unidades y valor numérico. Fíjense bien en los datos que tienen, ¿eh?
Sería 480. mm, 480. Sí. A ver, vamos a hacer otra vez el análisis de unidades. Oh, que la canción. Ya tienen anotados los valores. Dejar de compartir. Compartimos acá. Listo. Los datos que dice el problema que nosotros tenemos son 40 gramos y tenemos 12 centímetros sobre segundo al cuadrado. Se puede hacer directo, que fue como tú lo resolviste. O sea, multiplicar, porque fuerza es igual a masa por aceleración. Multiplicar 40 gramos por los 12 centímetros sobre segundo al cuadrado, y eso en efecto nos va a dar 480, y las unidades que tendríamos aquí se les conoce como dinas. No son newtons. ¿Por qué no son newtons? Porque un newton tiene un kilogramo. Pueden dejarlo así si la opción correcta les aparece en dinas, pero si no les hubiera aparecido en dinas, sino en newtons, entonces lo que tenemos que hacer es esto, convertirlo a kilogramos. ¿Y cómo lo hacemos? Pueden hacerlo con una regla de 3. Bien, ¿no? Si 1000 gramos es equivalente a 1 kilogramo, entonces 40 gramos va a ser equivalente a tantos kilogramos. 40 por 1 entre 1000. Eso nos va a dar el valor en kilogramos. ¿Sí? ¿Sí me voy entendiendo aquí? Sí. Que son 0.4 kilogramos. Eso a su vez se multiplica por 12 centímetros, ¿no es cierto? Esto también hay que convertirlos a metros, ¿sí? Fíjense que esto no está en metro. Newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto también tendríamos que transformarlo en metros con otra regla de 3. Déjenme borrar esto de acá porque si no, no me cabe. ¿Cómo quedaría esa regla de 3? Ah, pues si yo sé que un metro es equivalente a 100 centímetros, entonces 12 centímetros, ¿a cuántos metros es equivalente? 12 por 1 entre 100 nos queda punto, y ya no son centímetros, punto 12 metros, ¿sale? Y aquí sí ya multiplicamos punto 12 por punto 04, eso nos queda punto 0048, y ya las unidades son correspondientes, esto se queda igual. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿a qué es equivalente eso? A Newton. Entonces, fíjense siempre las respuestas con las unidades. Si aparece esta respuesta es correcta, pero si aparece esta respuesta es correcta. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Ninguna. Pamela, ¿tienes alguna duda? Ok. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio ya aplicado con las máquinas simples. Déjenme borrar todo esto. Borrar mi dibujo. ¿Qué pasa si ahora lo que me dicen es lo siguiente? Me ponen una ilustración como la que habíamos visto hace ratito. Esta acuérdense que es W.
Aquí, acá, llevo una distancia. Aquí llevo una fuerza. Aquí hay una altura. Y listo. Ahora, si en mi problema me dicen que con esa imagen yo calculé lo siguiente. ¿Cuál es el peso del objeto si la fuerza es igual a 30 newtons? El desplazamiento que lo está recorriendo es de 5 metros. La altura que tiene ese plano inclinado son 10 metros. Entonces aquí yo tendría que conocer cuál es la ecuación del plano inclinado para poder determinar ese valor, que se las voy a dar ahorita porque no venía en la imagen. Entonces, para un plano inclinado, fuerza por distancia es igual al peso por la altura. ¿Qué me está preguntando? El peso. Ya conozco la altura, la distancia y la fuerza. Despejamos. Fuerza por distancia sobre altura, eso es equivalente al peso. Ya nada más chequen que las unidades sean las correctas. ¿Cuál sería el resultado? Si no es así, tienen que hacer una transformación. ¿Ya tenemos el resultado? Quince, pero agréguenme las unidades, chicas. Siempre deben de contestarme unidades en física. Si es necesario, hacemos el análisis de las unidades. Lo voy a hacer. Unidades de fuerza, newtons. Unidades de distancia, metros. Unidades de altura, metros. Metro con metro se va. ¿Y qué me quedó? Newtons. ¿Y son correctas estas unidades? O sea, antes de contestar que esta es la respuesta, hay que pensar. Sí, porque quedamos que las unidades del peso son los newtons. Entonces las unidades serían correctas. Ya me dijiste la magnitud, que en efecto son 15. ¿Ok? Esa es la respuesta, 15 newtons. ¿Y podrían decirme cuál es la masa de ese objeto, de esa caja? ¿Cómo le harían? Pues muy sencillo. Voy a borrar esto de aquí.
Si yo sé que el peso es igual a la masa por la fuerza de la gravedad, yo ya conozco el peso, son 15 newtons. No conozco la masa, ahora esta es mi incógnita, por G, pero sí conozco G, que es 9.81, entonces despejo 15 entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, eso me va a dar el valor de la masa, que en este caso es 1.52 unidades kilogramos. ¿Correcto? Entonces, fíjense que les pueden hacer preguntas seguidas. Ok, ya calculaste cuál fue el peso. Ah, bueno, pues ahora quiero que me digas cuál es la masa. Y si entonces no calcularon bien el peso anteriormente con sus unidades respectivas, la masa les va a salir mal. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? ¿Alguna duda con este problema? No, ninguna. Pamela, ¿tienes alguna duda? ¿Quedó claro? Ok, ahora el siguiente problema es lo opuesto de lo que justo acabo de hacer. ¿Cuál es el peso de una masa de 200 gramos? Estamos practicando puras conversiones de unidades con lo que es la fuerza. Lo voy a dar a Blanca. Sería 1.96. 90. ¿Sí tienen idea de cómo resolverlo, chicas? Sí, es Ah, bueno. que se me dificulta todavía las unidades, pero ya lo Ok. tengo. A ver, dime. Dime lo que hiciste paso a paso. La masa de que es 200 gramos la convertí a kilogramos Ok. ¿Cuánto te dio? y eso me dio 0.2 Muy bien. ¿Y después? y lo multipliqué por um, Vas bien, vas bien. por por 9.81. Ajá. ¿Y después? Ajá, y ya me salió el resultado. ¿Qué unidades tiene? Y es que ahí me confundo. Ah, muy bien. Ya casi lo tienes todo. Entonces te quedó punto 2. Esto es kilogramos. Lo multiplicaste por 9.81 porque ese es el valor de G, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya el valor numérico ya lo obtuviste. Ese ya no hay problema. Ahora hay que ver las unidades, solamente las unidades. Kilogramo por metro. El segundo al cuadrado se queda abajo como denominador. Esto es equivalente a Newton. ¿Listo? Sí, ya. ¿Ok?
siempre, 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 siempre las unidades del peso van a estar en newtons. Las unidades de fuerza pueden estar en newtons o en vinas, como lo habíamos visto hace ratito, que eran gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Pero generalmente, como estamos hablando del sistema internacional, las unidades de fuerza siempre las colocan en newtons, ¿vale? ¿Qué otra cosa me falta decirles que se les dificulte? Bueno, acuérdense que el peso es multiplicar la masa por la fuerza de la gravedad, que la fuerza en este caso que vimos con segunda ley es masa por aceleración. En un plano inclinado es distinto y ahorita se las voy a poner en una polea. Borramos todo esto. En una polea se calcula de la siguiente manera. Aquí está la polea. Aquí estoy aplicando yo una fuerza al jalar. El objeto tiene una masa que a su vez puede tener un peso. Un peso. La fuerza para una polea es igual al peso entre 2. Es muy sencillo. Entonces, si nos dicen, ¿cuál es la fuerza que aplicamos a esa caja cuyo peso quizá es de 1500 newtons? ¿Qué hacemos? Lo dividimos entre 2 y ya está la fuerza. ¿Sí? Si se fijan, está muy fácil para el caso de una polea. Por eso les dije que aplicamos la mitad de la fuerza, porque estamos dividiendo el peso con ese aparatito que es la polea. ¿Alguna pregunta con lo que es la polea? No, ninguna. Me faltaría este ejercicio de... Ah, claro. Ya puedo borrarlos, ¿verdad? Sí. Cuando tenemos lo que es la balanza o el sub y baja, como lo habíamos visto hace ratito, que aquí ya estábamos viendo que era un palanca, siempre la distancia se las ponen de forma diferente. Entonces digamos que aquí hay una distancia 1, aquí hay una distancia 2, y a veces nos colocan objetos que tienen diferentes pesos. Por ejemplo, si a mí me interesara conocer esta fuerza, y aquí digamos que tiene un peso de 40 newtons, que puede ser también una fuerza, es lo mismo, es equivalente. La distancia 1 es de 2 metros y la distancia 2 es de 5 metros. ¿Cómo le voy a hacer? Es muy similar al que vimos de plano inclinado. Fuerza 1 por distancia 1 va a ser igual a fuerza 2 por distancia 2. Me están pidiendo en este caso la fuerza 1. Despejamos. Fuerza 1 es igual a fuerza 2 por distancia 2 sobre distancia 1. Sustituimos datos y el resultado aquí no hay que convertirlo, nos va a dar en newtons. ¿Cómo lo sé? Porque esta cantidad ya está en newtons y las unidades de la distancia se van a tener que anular y entonces mi resultado me da en newtons. ¿Ok? Si se fijan, no hay mayor problema. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. Ok. Y ahora, por último, faltaría la parte de los resortes. Los tornos, no se preocupen, no se los van a preguntar. Es una ecuación un poco más compleja y acuérdense que en el examen lo que quieren es que tengan procesos generales y rápidos para que terminen rápido. ¿Puedo borrar, verdad? Sí. En el caso del resorte,
tiene un nombre en específico que se conoce como ley de Hooke para poder calcular fuerzas de resorte. Se calcula también muy fácil. Fuerza es igual a una constante, que se llama constante del resorte, por X, donde X o G es el estiramiento que puede lograr tener ese resorte. ¿Sale? Se los vuelvo a anotar. Esto es la constante del resorte y esto es como si fuera la distancia. Es el estiramiento que logra tener ese resorte. Por lo tanto, si me dicen lo siguiente, tengo un resorte que se deforma, que va a tener una longitud X, bajo la fuerza de una acción de una fuerza, o sea, se puede deformar bajo esa fuerza. Si la fuerza se incrementa al triple, o sea, vamos a tener 3 veces la fuerza, ¿cuál es la nueva deformación del resorte? ¿Ok? Entonces la deformación es esto, el estiramiento. ¿Cómo lo obtenemos? Fuerza por la constante. Ahora, me está diciendo que es 3 veces la fuerza. ¿Qué me queda al final? 3 veces F sobre K. Pero como K es una constante, ¿qué es lo que realmente está moviendo a la fuerza? Pues el 3, ¿no? El resultado que me dé de la fuerza, que no sé cuál es porque no me lo han dicho. Entonces lo podemos dejar así o lo podemos dejar así y es lo mismo. ¿Ok? Sería ideal que lo dejaran de esta manera porque así ya saben que aquí tiene que haber una constante. ¿Alguna pregunta? Aquí no estamos resolviendo como tal datos porque no nos están brindando datos. No, no tengo ninguna duda. Ok. Y creo que por acá tengo otro problemita que tiene que ver con esto. Sí. Borro. Ahora nos está diciendo que no se estira, sino que se comprime 20 centímetros, cuya constante, o sea, la K, es un valor de 565 newtons por metro. ¿Cuál es la fuerza? Partimos otra vez en la fórmula del resorte de ley de Hooke. Esto ya lo conocemos, son 20 centímetros. Esto ya lo conocemos, que son 565 newtons sobre metro. Pero, ¿qué pasa con las unidades? No coinciden, ¿de acuerdo? Centímetros con metros no se pueden relacionar así de fácil. Entonces, o los metros los pasamos a centímetros, o lo más fácil que sería transformar los centímetros a metros, que en este caso son 0.2 metros, y ya, ahora sí podemos multiplicar sin problema, y eso nos quedaría igual a 113 newtons. ¿Por qué son newtons? Porque al final lo que nos va a quedar es lo siguiente, newton metro sobre metro. Esto se hace 1 y nos queda newton. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, fíjense cómo están muy sencillitos los problemas siempre y cuando que nos aprendamos la ecuación. Y ya vayan haciéndose su formulario. Ahora, vamos a ver otra cosa que también tiene que ver con fuerza. Borramos dibujitos. Que son las cargas. Acuérdense que les dije que también había tracción entre las cargas. Para hacer esto, aquí sí necesitamos contemplar la masa de cada una de las cargas. Fuerza va a ser igual a G. G se le conoce como constante de la gravitación universal. En general, todo esto se le llama ley
de la gravitación universal, así tal cual. Y nos permite determinar cómo es la atracción entre diferentes masas o cuerpos, o también se puede emplear para cargas. En lugar de esto, que son diferentes masas, podemos sustituirlo por cargas, porque al final las cargas tienen una atracción y van a tener una distancia, que es lo que yo coloqué como denominador. En este caso lo estoy colocando para masas porque no trabajamos con cargas en la vida cotidiana, pero sí trabajamos con diferentes masas de cuerpos, ¿ok? Esa G tiene un valor, generalmente se los colocan. ¿Cuál es el valor de G? G mayúscula, si se fijan. Es ese. 6.62 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ese es el valor de la constante de la gravitación universal. Y entonces, eso en general es cómo puedo determinar la fuerza que hay entre dos masas que se están atrayendo bajo una distancia. ¿Ok? ¿Quieren que resolvamos un problema para que vean cómo se aplica esto? Sí. Ok. Les voy a poner los datos aquí abajito para que terminen de copiar esa parte y ahorita lo resuelven. Dice que tienen una masa, ya nada más les voy a poner datos, de 800 kilogramos. Y otra masa que le pueden poner masa 2, este es 800, de 500 kilogramos. ¿Están separadas? ¿Qué significa que están separadas? Que hay una distancia de 2 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimentan estas masas? Ya les puse los datos y simplemente hay que ver cómo sustituirlos. Todas las unidades, si se fijan, pertenecen a lo que son las unidades de fuerza, que son newtons. ¿Cómo lo sé? La masa está en kilogramos, la masa 2 está en kilogramos, la distancia está en metros. ¿Y newton qué unidades tiene? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya puedo borrarlo de azul? Sí, ya. Ay, no te leí, Pamela, creo que ya lo borré. Sí. Y sí, sí veo que les está costando un poquito de trabajo con las unidades, entonces sí quiero que las vean, cómo se están comportando aquí. Con los números ya no tienen problema. Entonces quedaría masa 1, kilogramo, por masa 2, otra vez son kilogramos, entre la distancia, pero es al cuadrado. ¿Qué unidades tiene la distancia al cuadrado? Pues metros cuadrados. Y acá afuera tenemos las unidades de G, que son newtons, metros cuadrados, sobre kilogramo cuadrado. Entonces vamos a ver si se pueden cancelar. Primero hacemos lo que está fuera del paréntesis. Kilogramo por kilogramo, ¿a qué es equivalente? A kilogramo cuadrado sobre metro cuadrado por newton sobre metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. ¿Se pueden anular estas unidades? Claro, kilogramo con kilogramo se va, metro con metro se va, y ya nada más nos queda newtons, que son las unidades que quedamos que tiene que tener la fuerza. ¿Preguntas acerca de este análisis dimensional?
ninguna. Ok, ya puedo borrar, ¿verdad? Sí. Sí. Presentación. Vamos. Y ahora vamos a ver cómo se efectúa el trabajo, que es muy parecido a lo que ahorita estamos trabajando de fuerzas por distancias. Trabajo va a ser de forma escalar, no es un vector. El vector es la fuerza, ¿ok? Ahora, el trabajo lo vamos a definir como la fuerza que nosotros estamos aplicando para mover un objeto. Trabajo entonces es igual a la fuerza por el desplazamiento o la distancia que yo estoy moviendo ese objeto. Ese tipo de trabajo se le conoce como trabajo mecánico, porque lo estoy haciendo prácticamente de forma manual. ¿Ok? Entonces, ¿qué unidades debería de tener el trabajo? Bueno, pues el trabajo va a ser lo siguiente. Si la fuerza tiene unidades de newtons y la distancia regularmente tiene unidades de metros, newton por metro se forma una nueva unidad que se conoce como joule, que generalmente se pone como J mayúscula. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. Ahora, también podemos tener trabajo con cosas que tengan que ver con ángulos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este cuerpo, aquí tenemos este otro cuerpo, y lo que queremos es moverlo hacia esa distancia. Pero aquí va a haber una fuerza que lo está como jalando un poquito hacia arriba. Entonces, como esta parte es plana, aquí se empieza a formar un ángulo. Para determinar cuál es la fuerza en ese ángulo, se tiene que ocupar geometría. Entonces nos quedaría fuerza es igual al coseno de teta. Teta es el ángulo que se está formando. Entonces, si nos llegan a poner un problema donde se estén formando ángulos porque lo están colando de forma, digámoslo, en diagonal, entonces hacemos lo mismo, solamente que la ecuación nos quedaría así. Trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno de teta. ¿Listo? No le moví nada más y las unidades siguen siendo las mismas porque el coseno de teta no tiene una unidad. Entonces ya saben calcular trabajo para movimientos horizontales sin ángulos y ya saben calcular trabajo si yo llegara a medio levantar este objeto y se esté formando un ángulo allí. Ahora, ¿qué pasa? Como cuando mencionó Blanca, que yo estaba levantando un objeto hacia arriba. También estoy realizando un trabajo ahí. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando una fuerza hacia arriba y estoy moviéndolo una distancia. Entonces, también podemos calcularlo, pero va a ser de la siguiente manera. Borro esto. El trabajo que nosotros teníamos antes de hacerlo de forma vertical era este. Ahora va a ser de la siguiente manera. Peso
Por distancia. ¿Por qué peso? Porque es como si yo estuviera aplicando una fuerza, pero que está siendo opuesta a la fuerza de la gravedad. Por eso en este caso estoy ocupando peso en lugar de fuerza, pero es el mismo cálculo. Trabajo es igual a fuerza por peso. Esto es cuando elevamos a una altura. Esto es cuando lo hacemos de forma horizontal sin ángulos. Y las unidades aquí siguen siendo las mismas, Joule. ¿Por qué? Porque las unidades de peso, ¿en qué están? En newtons. Y entonces, si a mí me dicen el siguiente problema, una fuerza que levanta un cuerpo que tiene 1530 newtons desde el suelo, vamos a imaginar que este es el suelo, hasta una altura, la altura va a ser de 1.3 metros. ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza? Ah, pues yo ya sé que tengo un peso y ya sé que tengo una altura, entonces nada más aplico literal el formulazo. Peso, que son 1530 newtons, o la altura, que son 1.3 metros, lo que me dé me va a salir en joules. En este caso, la respuesta son 1989. ¿Alguna pregunta? ¿Ven la diferencia entre cuando tenemos un álculo, cuando estamos jalando o haciendo un trabajo hacia arriba y cuando estamos haciendo un trabajo de forma horizontal? Sí. ¿Preguntas acerca de cómo es trabajo? Entonces, fíjense cómo trabajo está relacionado con fuerza, ¿sí? Pero no es lo mismo. Fuerza es una cosa, el trabajo es la fuerza que yo estoy aplicando para desplazarlo. Y ahora, ¿cómo va a ser la presión? De aquí sí tenía el material ya hecho. Aquí son minutos. Ahí sigue viendo el programa, ¿verdad? ¿Cómo? Ya está. Ahí está la parte de presión. Ok, presión está relacionada también con fuerza, pero de diferente manera porque existen diferentes tipos de presiones. Bueno, nada más que mientras se los cuento. Existe lo que es la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica? Pues es la que nosotros vamos a ver que ejercen los gases que se encuentran en nuestra atmósfera. La presión hidrostática. Generalmente decimos que la presión hidrostática pues es para el agua, pero se puede aplicar para cualquier tipo de... La presión arterial, pues la que ejerce nuestra sangre sobre nuestras arterias. La presión en superficies, que es la que generalmente nosotros visualizamos en la vida cotidiana, y la presión de vapor, que es una distinta a la presión atmosférica. Una cosa es la presión atmosférica, que es la de los gases atmosféricos, y otra cosa es la presión que ejerce un vapor. ¿Cuándo es este vapor? Cuando hay un cambio de estado, que es distinto. Ahora, esta es la típica que les pueden llegar a preguntar. Presión en superficies. La vamos a definir como la magnitud física que mide la fuerza aplicada sobre un área determinada. O sea, literal, fuerza sobre área. Las unidades aquí ya van a ser pascales. Entonces, vayan viendo cómo tenemos diferentes unidades compuestas. ¿Cuáles son las unidades de Newton? ¿Qué unidades componen a Newton?
El lenguaje hay que manejarlo un poquito más rápido. Ya hemos estado practicando con varios newton. ¿Qué unidades componen el newton? ¿Kilogramos? ¿Qué más? Metros sobre segundos cuadrado. Exacto, eso es un newton. Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué unidades son los joules? Los joules. Los joules son para trabajo. ¿Cómo es la definición de trabajo? ¿Cómo se definía trabajo? Fuerza por distancia o desplazamiento. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Newtons. Por desplazamiento, metros. Unidades de trabajo, joules. Newton por metro. Y ahora cambiamos a los pascales. Las unidades de fuerza siguen siendo newtons. Las unidades de área son metros cuadrados. Entonces, newton sobre metro cuadrado, pascal. Unidades de presión. ¿Sí? Si es necesario que lo sigan apuntando todos los días, síganlo apuntando, pero ya lo tienen que empezar a manejar más rápido. Ok, ahora vamos a ver la que sigue. Presión atmosférica. Esta es la fuerza que van a ejercer todos los gases atmosféricos sobre la superficie de la Tierra. ¿Cuáles son los gases atmosféricos? Lo revisamos en biología. Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, algunos gases nobles. Todos en conjunto van a ejercer toda esa presión sobre la superficie de la Tierra. Esta va a poder variar dependiendo de factores meteorológicos, como puede ser el aire, porque se va llevando alguna cantidad de gases, la altitud, que no es un fenómeno meteorológico, pero también afecta la presión atmosférica. Unidades de la presión atmosférica son milímetros de mercurio, que son mmHg, o torricelli, que se abrevian como TOR. Se puede hacer transformaciones de milímetros de mercurio a pascales y de torricelli a pascales. No son tan usuales. Generalmente la presión o la dan en pascales o la pueden dar en milímetros de mercurio. Son las unidades más usuales, ¿ok? Ejemplo. Aquí tenemos el nivel del mar, cuya presión atmosférica o es una atmósfera o son 760 milímetros de mercurio. Cuando nosotros elevamos, o sea, tenemos una mayor altura, la presión atmosférica disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque los gases están efectuando menor presión porque tenemos una menor superficie de la Tierra que aquí, que hay una mayor superficie de la Tierra. Por eso es que disminuye la presión. Si se fijan, aquí dice que disminuye a 300 milímetros de mercurio. Por eso, en la Ciudad de México, como estamos a una mayor altura que el nivel del mar, tenemos una menor presión atmosférica que en el nivel del mar. Más o menos son 560 milímetros de mercurio. Las personas que tienen problemas respiratorios, se les dificulta respirar más en la Ciudad de México porque tenemos una menor presión de gases. Y eso también tiene que ver con otra cosa que son los leyes de los gases y que en el nivel del mar cuya presión es mayor. ¿Ok? Eso que yo les estoy explicando, que es a mayor altura, menor presión, fue determinado por este experimento, que es el experimento que realiza Torricelli. ¿Qué es esto? Él coloca en una tinita un líquido que en este caso es mercurio. Esto es un capilar o un tubo de vidrio que mide 1 centímetro cuadrado. Está perfectamente diseñado. Cuando él está sobre el nivel del mar, observa que por capilaridad sube esto que son 760 milímetros, lo midió.
Por eso es que la presión a nivel del mar mide 760 milímetros de mercurio. Si nosotros llevamos este mismo experimentito a un lugar más alto, por ejemplo en el Everest, seguramente no va a subir tanto, se va a quedar más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque los gases que están aquí le están ejerciendo menor presión a esta parte de la superficie y eso hace que disminuya un poco menos la presión. Ese es el experimento de Torricelli, ¿de acuerdo? Por si se los llegan a preguntar qué tiene que ver Torricelli, pues tiene que ver con la presión atmosférica, con ese experimento que son los milímetros de mercurio. ¿Listo? ¿Dudas aquí? No, ninguna. Ahora vámonos con la inversa. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos a una mayor profundidad del mar? ¿Cómo va a ser la presión? ¿Mayor o menor? ¿Menor? A ver, vamos a leer otra vez esta parte. A mayor altura, menor presión. Acá estamos teniendo una mayor profundidad. Aquí se incrementó la presión conforme yo fui bajando. Si yo bajo más, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a ser mayor? Exactamente, va a ser mayor, ¿ok? Entre más me sumerja al nivel del mar, la presión va a aumentar. Entre más suba, la presión va a disminuir. ¿Sí? Esto les tiene que quedar muy claro porque cuando veamos justamente el tema de leyes de los gases, vamos a ver cómo influye la presión con la temperatura y cómo influye la presión con el volumen. Si no comprendemos cómo funciona la presión con altura, nos va a costar un poquito de trabajo, sobre todo con la parte de volumen, ¿ok? Entonces tiene que quedar muy clara esta parte. Nuevamente, si yo subo, la presión disminuye. Si yo bajo, la presión aumenta, ¿ok? Esta es la presión hidrostática, por eso les decía, generalmente hablamos de agua, pero puede ser aplicada para cualquier tipo de líquido. Si entendimos lo anterior, esto lo vamos a entender un poco más. Este es un experimento en donde lo que hicieron fue hacer diferentes tipos de hoyitos para observar cómo se manifestaba la presión de este líquido. Ahora, ¿cómo se define? Es la fuerza que va a ejercer este líquido sobre toda la superficie de las paredes del recipiente donde está contenido. Ahora, a mayor altura, menor presión. A mayor profundidad, mayor presión. Por eso aquí observamos que sale con menor intensidad la presión del agua, que aquí que sale con mayor presión. ¿Ok? ¿Dudas aquí? No. Aquí hay que considerar la densidad del líquido que estamos contemplando. ¿Dónde lo vamos a poner? La presión hidrostática, que generalmente se le pone P mayúscula, H minúscula, a diferencia del pH de ácidos y bases, era al revés, P minúscula, H mayúscula. Aquí es al revés. La presión hidrostática es la presión atmosférica, porque aquí interviene la presión atmosférica, más esto es la densidad del líquido que estamos conteniendo. Se llama Rho, es una letra griega. Rho, que es la densidad del líquido, por la fuerza de la gravedad, por la H, que en este caso es la profundidad del recipiente. H habíamos visto que es una altura, pero H también puede ser profundidad para este caso. Entonces, con eso se determina la presión hidrostática. Si yo tengo las mismas condiciones de presión atmosférica, fuerza de la gravedad y misma profundidad, pero mi líquido ya no es agua, sino es mercurio, entonces la presión hidrostática va a cambiar porque la densidad es distinta. Lo mismo si yo cambio de mercurio a aceite, va a ser una presión hidrostática distinta porque la densidad es distinta. ¿Ok? Ahora podemos cambiar, ¿qué otra cosa? La altura, y esto ya lo estamos viendo en este fenómeno. La presión atmosférica sí va a cambiar si nos vamos a diferente nivel del mar o mayor altura. ¿Ok? ¿Preguntas? No, ninguna. Y entonces les tengo un ejercicio. ¿En cuál punto
la presión hidrostática va a ser menor. Fíjense que tienen el mismo líquido, el punto está a la misma altura. Voy a regresar esto de aquí. ¿Qué es lo que va a cambiar a la presión hidrostática? La presión atmosférica puede ser constante si estamos sobre el nivel del mar o tenemos una altura establecida. Vamos a suponer que es constante. La densidad es si tenemos diferente líquido. Esta es constante y esta es la altura. Entonces, si la altura del punto es la misma y el líquido es el mismo, ¿en cuál punto la presión hidrostática es menor? O a lo mejor me dicen que todas son iguales. Todos son iguales. Ah, bueno, me estás preguntando, sí. Con seguridad te puedo decir que sí. En todos los puntos la presión hidrostática es la misma. ¿Por qué? Porque es el mismo líquido. A menos de que me dijeran, bueno, aquí tengo un líquido diferente que en este, pues quizá dudaría, ¿no? Y eso siempre y cuando me digan cuál tiene mayor densidad. Ahora aquí no interviene esto que es el área. ¿Por qué? Porque tenemos que el área aquí no influye en nada. ¿Cómo regreso? Si se fijan aquí, no interviene el área, solamente la profundidad, pero si el punto está exactamente a la misma profundidad en todos los casos, la presión es la misma. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que entender cómo se calcula la presión y cuáles son las variantes que pueden influir sobre esa presión. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Y entonces vamos a ver el último caso, que es la presión arterial, que es esto. La presión arterial es la presión que va a ejercer, en este caso, el flujo de la sangre sobre las paredes del capilar, que en este caso es la arteria. Por eso se llama presión arterial. Puede variar dependiendo de tres factores. No, son dos factores, perdón. Si el capilar disminuye de tamaño, se hace más angosto y es el mismo flujo de sangre, entonces puede aumentar la presión arterial. O, en todo caso, si el flujo de sangre es mayor en el mismo diámetro del capilar, puede aumentar la presión arterial. Y aquí les están poniendo cómo es que yo les estoy explicando esto. Volumen sangre normal, calibre del capilar normal, la presión es normal. Pero si el volumen de sangre es mayor y el calibre del capilar es normal, presión alta. El flujo de sangre es normal, pero el calibre de la arteria es menor, presión alta. Y esos son los valores que nos dicen que debemos de tener o que nos están diciendo que ya tenemos una presión elevada. Menos de 120 y menos de 180, que es la presión sistólica y diastólica, es una presión normal. Cuando se llegan a elevar un poquito, bueno, no hay como que alarmarnos tanto, digamos que todavía se consideraría normal. Pero ya cuando tenemos estos valores, tanto de sistólica como de diastólica, ya tenemos presión alta y seguramente pasa esto, o tenemos mucho flujo de sangre o nuestros vasos sanguíneos están disminuyendo y eso puede ser por la cantidad de colesterol que tenemos o grasa que están tapando nuestras arterias, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado tanto con la parte de alimentación como el ritmo de vida que estemos llevando que pueden hacer que se eleve nuestra presión arterial, que si se fijan es casi lo mismo que nosotros teníamos con la presión atmosférica de los líquidos, solamente que no consideramos la presión de los gases porque no está expuesta a los gases. Bien, ¿alguna pregunta con esto? No, ninguna.
Voy a tratar de buscar, a ver si por algún otro lugar encuentro estos videitos, porque aquí explicaba más bonito, yo lo dije con mis palabras, pero creo que en el video se ve más bonito el experimento de Torricelli y explican también más bonito la parte de la historia de Newton, ¿ok? Si no los encuentro, bueno, pues ya ni modo, pero esta es la parte en general de la presión. La siguiente clase yo inicio con problemas que tienen que ver con presión. No les voy a decir qué tipo de presión les estoy preguntando. Van a tener que observar qué datos tienen y cómo calcularlo. Y comenzamos con otro tema que tiene que ver con presión, que son leyes de los gases, pero también tenemos que ver la parte de temperatura y calor, ¿ok? Entonces seguramente vamos a ver las escalas de temperatura. Y acuérdense, bueno, Pamela, no sé si tú hayas realizado el examen. Si tienes alguna duda, la puedes exponer la siguiente clase. Y esperemos que Blanca, tú ya tengas la oportunidad de terminarlo. Sí, maestra. Gracias. No hay de qué, chicas. Entonces, cuídense mucho, que tengan buen fin de semana y nos vemos mañana. Sí, gracias igualmente. Hasta luego. Bye.